El viento cortante filtraba entre las rocas y los árboles secos, trayendo consigo un susurro inquietante que parecía advertir a cualquier alma errante que pusiera pie en aquel territorio donde la ley se quebraba sin pudor. La forastera apareció en el filo de una colina. Sus ojos endurecidos reflejaban una mezcla de resolución y temor contenido. Consciente de que su llegada al territorio áspero que se extendía ante ella despertaría ecos duros y antiguos. Allí, la frontera no ofrecía bienvenida, solo un silencio tenso y un riesgo latente. A sus pies, el terreno mostraba las cicatrices recientes de una batalla que había desgarrado el paisaje, la tierra removida por pisadas apresuradas y la ceniza de fogatas extinguidas se esparcían por doquier, fragmentos de madera rota y flechas clavadas en piedras apagaban el verde que alguna vez dominó, mientras el aire cargado llevaba el hedor de la pólvora y la sangre seca. La frontera parecía respirar con dificultad, y en aquel páramo silencioso se sentía la presencia invisible de 1000 tensiones a punto de estallar. Ella avanzó con cautela, cada paso resonando contra la dureza del suelo resecado. Su figura envuelta en harapos y polvo irradiaba soledad, pero también una fuerza construida a base de cicatrices interiores y decisiones no pronunciadas. En sus ojos se leía el peso de un pasado oscuro y una determinación inquebrantable. Había atravesado jornadas infinitas para llegar hasta allí, buscando no solo refugio, sino respuestas que solo aquel lugar podía ofrecerle, aunque a un precio alto. Entre los restos del campamento apache, ahora devastado y reducido a sombras de lo que fue, sus pupilas captaron una forma inmóvil. Se acercó lentamente, el corazón latiendo fuerte pero medido, hasta que encontró al guerrero apache, tendido sobre la tierra herida del combate, sus ojos cerrándose por última vez en el exhalo silencioso de la muerte. El contraste entre la crudeza del entorno y la quietud solemne del hombre atrapó a la forastera, y sin pensarlo, se arrodilló ante él. Aquel gesto, inesperado y solemne, emanaba un respeto profundo y una compasión que traspasaba barreras y desarmaba prejuicios. Su silencio, pesado y reverente, llenó el espacio entre los árboles caídos, pero en el nudo apretado de su garganta, en la rigidez contenida de su cuerpo, se hallaba un lenguaje antiguo que sólo los espíritus de la frontera comprendían. Su acto evocaba promesas no susurradas, pactos invisibles que la memoria de la tierra grababa sin error, y despertaba en el aire ecos de tiempos olvidados, cuando la palabra valía más que una bala y el silencio podía cambiar destinos. Los ojos de los escasos vigías nativos, que observaban desde la distancia, reflejaron una mezcla de sorpresa y respeto. Aquel instante suspendido parecía quebrar la rutina brutal que los rodeaba, moviendo aguas profundas bajo la superficie de una guerra sin fin. El peso de ese momento se extendió, cargado de significados ocultos y lealtades ancestrales, mientras el tiempo parecía disminuir su ritmo para cuidar aquel instante sagrado. De pronto, un trueno metálico y rítmico rasgó la quietud, el sonido distante de cascos golpeando la tierra dura. Una patrulla de colonos avanzaba con caballos, levantando polvo, sus siluetas recortándose contra el horizonte teñido de atardecer, acercándose con intención y sin misericordia a la silenciosa escena. Aquella llegada anunciaba un peligro inminente que rompería el frágil equilibrio del momento, imponiendo una urgencia que apretaba el pecho
y prometía un futuro marcado por decisiones irrevocables. Muchos compañeros de esta senda, que siguen nuestras leyendas por tierras olvidadas, nos han contado que el destino o el traicionero algoritmo de YouTube a veces deshace sus inscripciones sin aviso. Antes de que la próxima senda peligrosa se revele y ocurra una nueva vuelta, échale un vistazo rápido abajo del video y asegúrate de estar aún inscrito en nuestra tribu para no perder el hilo. No queremos que te pierdas ninguna de las voces que resuenan en este valle. Verifica tu inscripción ahora y únete a nuestra saga. El crujido de las ramas bajo los pasos tensos de los jóvenes guerreros se mezclaba con el murmullo del viento que recorría el campamento trastornado. Sus ojos, acerados y desconfiados, se clavaban en la figura de la forastera, que aún permanecía arrodillada junto al cuerpo inmóvil del guerrero apache. Aquel hombre que en sus últimos segundos había encontrado en el silencio un refugio inesperado. Uno de los jóvenes alzó la voz, corta y acusadora, el filo de un aviso contenida. ¿Quién eres tú para estar aquí? ¿Qué buscas en medio de la muerte? ¿De nuestra gente? Su mano rozó la empuñadura de su cuchillo, listo para defender la soberanía de su tierra y su historia. La forastera lo miró, sin apartar la vista del rostro sereno del guerrero caído. Sus ojos reflejaban una mezcla de fatiga y una calma que parecía surgir desde las profundidades de un abismo interior. No respondió con palabras, sino con un gesto de respeto, levantando lentamente una mano desnuda, que temblaba apenas, impersonando una promesa no celebrada pero sentida con intensidad. Aruk emergió del grupo, su silueta fuerte y familiar para los demás, y puso una mano firme sobre el hombro del joven más exaltado, deteniendo así la chispa inminente de la hostilidad. Su mirada, grave y meditativa, se posó allí donde la forastera permanecía inmutable en su silencioso homenaje. «Hay momentos», dijo con voz que no admitía réplica, «en que debemos escuchar el silencio con más atención que a los gritos de la guerra». Los ojos de Aruk, endurecidos por años de peleas y pérdidas, mostraban una grieta de compasión. Hacía tiempo que la frontera se había vuelto impía y caprichosa, pero aquella mujer que se había arrodillado cerca del cuerpo del guerrero parecía portar una fuerza que no encajaba en los moldes de sus prejuicios y desesperanzas. Con un gesto, invitó a los demás a retroceder, creando un espacio donde el viento parecía susurrar palabras antiguas, cargadas de promesas y pactos olvidados. La forastera, aún sin pronunciar palabra, comenzó a recorrer con las manos mojadas de rocío heridas dispersas en el cuerpo del guerrero, sus movimientos cuidadosos, casi rituales. Cada contacto era un puente tendido entre mundos, una negociación muda con la muerte y la vida coexistiendo en un instante suspendido. Algunos guerreros observaban desde las sombras, la tensión afilando sus nervios, como si cualquier movimiento en falso pudiera desencadenar un conflicto inevitable. En la distancia, el retumbar de caballos se intensificaba. Cada marcado golpe contra la tierra endurecida arrastrando sombra y amenaza hacia el campamento. La patrulla de colonos se acercaba con prisa, cargando en sus monturas la determinación de un enemigo implacable. La incertidumbre se extendió como un manto impermeable entre los presentes. ¿Debían prepararse para la defensa o buscar refugio fugaz ante la tormenta que se avecinaba? Aruk reunió a los guerreros que aún quedaban con vida, sus rostros surcados por el cansancio, las cicatrices
y un fuego interno que ardía, aunque amortiguado por la adversidad. «Nos han herido», dijo con voz grave, «pero nuestra resistencia no está rota». Sus pasos condujeron hacia el refugio improvisado, donde entre las sombras de tiendas rasgadas y troncos caídos, una figura yacía inmóvil, respirando con esfuerzo y marcando la delgada línea entre el aguante y el abandono. Aquel guerrero, dotado de la valentía hecha carne, había caído bajo el ataque reciente y llevaba consigo un peligro latente, una herida que podía arrebatarle la vida si no se hacía algo pronto. Su rostro pálido y bañado en sudor mostraba la cruel verdad del combate. Su respiración era un suspiro cortante. En el silencio tenso que había crecido en torno a él, la forastera se acercó con paso decidido, sus manos conociendo los secretos de plantas y ungüentos que parecían haber quedado atrás en un tiempo y lugar remotos. Su voz, apenas un susurro, rompió el mutismo apenas armado. «Si queremos que sobreviva, esta será una batalla que no admite tregua ni duda. No es solo carne y sangre lo que está en juego, sino el alma misma de nuestra lucha». Los jóvenes miraban con escepticismo, pero el peso del momento aplastaba resistencias. Aruk asintió lentamente, dejando que aquella palabra externa, que rompía sus muros de desconfianza, sembrara la semilla de una alianza incómoda y necesaria. Mientras tanto, el cielo comenzaba a teñirse con los rojos y naranjas de un ocaso que parecía presagiar cenizas y despedidas. Ecos de decisiones no tomadas flotaban entre los árboles secos, mientras la noche empujaba con sigilo su manto oscuro. En la distancia, el rumor de la patrulla se hacía un torbellino imposible de ignorar, y en cada rincón del campamento se sentía latente la pregunta: ¿qué camino elegirían antes de que el amanecer traicionara su último suspiro? Pero más allá de ese inminente enfrentamiento, un susurro creciente despertó la atención de todos. Un leve gemido emergió desde la tienda donde el herido yacía, su voz un hilo entrecortado que estremecía el alma. El campamento entero contuvo el aliento cuando se hizo evidente que ese guerrero, esa pieza frágil de la resistencia, estaba a peligro de no sobrevivir. El silencio que volvió a caer era distinto esta vez. No era la quietud reverente del respeto, sino la tensión aguda del presente que se desmorona, mientras el destino de un hombre pendía de un hilo, y el futuro del campamento oscilaba entre la esperanza y la tragedia. Y en ese momento, entre miradas cargadas de miedo y voluntad, la forastera mantuvo su silencio, mientras su sombra se alargaba, mezclándose con la del guerrero que había pertenecido a otro mundo, aquel al que ahora juraban proteger con todo lo que quedaba de ellos. La tenue luz de la luna apenas lograba atravesar el follaje disperso que bordeaba el campamento, mientras la forastera arrodillada junto al guerrero herido movía con cuidado sus manos expertas sobre la piel ensangrentada. Sus dedos se detenían en cada corte y magulladura, palpando con una mezcla de delicadeza y urgencia. El fuego cercano crepitaba, arrojando destellos que dibujaban sombras contra su rostro marcado por años de soledad y secretos, revelando fugazmente el tormento oculto bajo esa calma aparente. Aruk observaba con ojos vigilantes, su postura rígida como un centinela cansado, pero sus pensamientos se debatían entre la necesidad de confiar y el muro de desconfianza que levantaba aquello desconocido. Cada gesto de la forastera parecía un enigma importuno en el silencio que envolvía a los guerreros. Sin embargo, cuando ella le ofreció una pequeña bolsita de hierbas
con un movimiento lento y firme, una chispa de esperanza asomó en su mirada endurecida. «Tu nombre», musitó Aruk, quebrando el mutismo. «¿Por qué ayudas a un enemigo que no has elegido?» Ella alzó la mirada por primera vez. Sus ojos centellearon, con un destello de dolor contenido y revelación contenida. No respondió con palabras, sino con un breve gesto hacia el guerrero herido, como si su silencio fuera más poderoso que cualquier historia que pudiera contar. El campamento se mantenía en una vigilia tensa. Algunos guerreros murmuraban entre sí. Sus voces eran ecos apagados de sospecha y temor. Kamai, el más joven de ellos y el primero en desafiar a la forastera, apretó los dientes, luchando contra el miedo y la duda que lo consumían. ¿Y si es una trampa? ¿Y si esto es una estrategia para que mueran los pocos que nos quedan? Aruk pasó la mano por la frente sudada del herido, reconociendo esa misma pregunta en la mirada infantil de Kamai. «El mundo no se divide solo en blanco y negro», replicó con voz grave. «Pero también la esperanza puede ser una arma que nos salve hoy». Una figura se recortó contra la penumbra en el límite del campamento. La sombra de una mujer apareció, con la mirada acerada y fija, revelando unos ojos tan afilados como la daga que pendía de su cinto. Sus pasos eran silenciosos, casi glaciares que avanzaban lentamente, pero su presencia se sintió como una tormenta que se avecina. No pronunció palabra, sus ojos hablaron por ella, esparciendo entre todos un temor que no se podía nombrar. La forastera levantó la barbilla. Ligeramente, un sutil reconocimiento a esa llegada inesperada. Aruk apretó la mandíbula, preguntándose si aquella mujer era una aliada o un presagio más oscuro en una noche ya cargada de incertidumbre. Mientras tanto, el herido tosió con fuerza. Su respiración se volvió irregular, marcando el ritmo entre la vida y la muerte, con golpes quebrados que apretaban el corazón de todos los presentes. La forastera apoyó una mano firme sobre su pecho, como un ancla silenciosa para evitar que las sombras se lo llevaran. «No podemos fallar», susurró para sí misma, consciente de que el destino del guerrero pendía de un hilo que se tensaba con cada minuto. En el aire pesado del campamento se oyó el fragor de cascos lejanos, pero esta vez no, era solo la patrulla de colonos. Corrió un mensajero jadeante, con la ropa desgarrada y la mirada invadida por el pánico, lanzándose entre las tiendas para alcanzar a Aruk y a la forastera. «¡Ataque coordinado!», exclamó con urgencia. Un líder colono, ambicioso y despiadado, ha juntado fuerzas para exterminar a los apaches. No es solo una patrulla, es una guerra. Un silencio cortó la respiración del campamento, como si el tiempo mismo se hubiera suspendido. La tierra bajo sus pies pareció vibrar con ese anuncio, la amenaza transformándose en una sombra tangible que se arrastraba hacia ellos con pasos pesados y crueles. Aruk se volvió hacia la mujer que había aparecido en los límites, buscando en su mirada una respuesta, un indicio de lealtad. Pero encontró un misterio tan impenetrable como la noche misma. La mujer simplemente asintió con lentitud, como una promesa no dicha ni aceptada. Su presencia ya desafía el equilibrio frágil del campamento. La forastera, aún con las manos manchadas y el rostro sereno, se puso de pie, la firmeza en sus movimientos revelando a una guerrera cansada pero decidida. Su silencio, que durante tanto tiempo había sido su refugio, ahora pesaba con la gravedad de una verdad a medias y secretos por revelar. Aquella calma interior se estaba preparando para enfrentar la tormenta que se avecinaba.
Los guerreros se agruparon a su alrededor, sus ojos brillando con la combinación de miedo y coraje. Nadie pronunció una palabra más larga que el viento que sacudía las ramas, pero todos entendían la gravísima noticia. La inminente embestida marcaba un antes y un después. Ya no se trataba solo de sobrevivir, sino de defender aquello que les quedaba con uñas y con alma. Y mientras la noche se cerraba más y más alrededor del campamento, el mensajero, agotado y silente, permaneció firme junto a Aruk y la forastera, conscientes de que la guerra de verdad apenas estaba comenzando. El crepitar del fuego proyectaba sombras danzantes sobre los rostros tensos del campamento, mientras la forastera yacía en pie, sus ojos fijos en Aruk con un destello indecible de tasado compartido, aquella promesa callada que los unía más allá de palabras. Sabía que el silencio que hasta entonces había llevado como escudo se disolvía entre dudas y expectación, y con la voz pesada de carga ancestral comenzó a descifrar un fragmento de su historia común, trazando los contornos de un legado oculto que amenazaba con cambiar la frágil relación entre colonos y apaches. Hace años, en un tiempo donde la frontera aún podía escuchar la voz del viento sin temer la muerte, juramos proteger un secreto, murmuró sin apartar la mirada del lugar donde yacía el guerrero caído. Un secreto que podría reconciliar lo que la sangre ha dividido. Sus palabras, medidas y pesadas, parecían tallar un espacio sagrado en medio del campamento, llenando el aire de una promesa no dicha, pero inherente a sus almas. La figura enigmática de la mujer de mirada acerada emergió de entre las sombras, como un espectro decidido. Su presencia heló momentáneamente la atención, y al acercarse, su voz se deslizó como filo de daga, cargada de ambivalencia. No soy quien para dictar lealtades, pero en este lugar donde los fantasmas del pasado acechan, puedo ofrecer ayuda. A cambio, exijo conocer esos secretos que guardas en tu silencio, forastera, porque cada verdad tiene su precio, y el mío aún está por definirse. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier objeto lanzado al fuego. Aruk apretó los labios con dureza, advirtiendo la sombra de una amenaza velada que podría dividirlos en el instante mismo en que creían haber fundado algo sólido. La forastera, con la mandíbula firme, no cedió al chantaje tácito, pero en sus ojos se vislumbraba una batalla interna, la lucha dolorosa entre el deber, el pasado y la supervivencia de aquel vínculo fraterno que ahora pendía de un hilo tan tenue como la noche. Mientras la luna trepaba hacia su cenit, una brisa fría recorrió el campamento, arrastrando el olor de la tierra mojada y el recuerdo de batallas antiguas. Fue entonces cuando, en la penumbra, una figura encapuchada apareció, como un espectro deslizándose con silenciosa determinación alrededor del perímetro. Los ojos vigilantes no tardaron en divisarla. Un escalofrío de sospecha y miedo serpenteó entre los guerreros. Los murmullos comenzaron a crecer, pero ningún sonido se atrevió a romper el equilibrio frágil de la noche. La forastera volvió la cabeza lentamente, sintiendo que aquella sombra era la manifestación de un mal más profundo que las amenazas externas, la señal inequívoca de una traición incubada en la misma tierra que juraban proteger. Aruk se acercó al fuego, prendiendo con un trozo de madera vieja una vieja llama que reflejaba en sus ojos no solo la luz, sino la determinación de actuar. No prometió palabras huecas, pero su gesto comunicó que el campamento enfrentaría esa sombra ominosa con una piedra firme en el corazón
y la unión de todos los que aún tenían el valor de creer. Entre las tiendas y restos dispersos, la figura encapuchada volvió a moverse. Sus pasos una sinfonía de amenaza silente. Las miradas se cruzaron, cargadas de duda y temor, mientras cada alma en el campamento preguntaba en silencio quién había permitido que la traición se instalara entre ellos, esperándolos en la oscuridad. La forastera, Belsecreto, y la mujer de mirada acerada se encontraron en un diálogo sin palabras. La tensión contenida en su silencio era más afilada que cualquier daga, y por un instante el campamento entero pareció contener la respiración ante el inminente estallido de un conflicto que podría fracturar no solo cuerpos, sino también las pocas almas que aún confiaban en un futuro menos sangriento. Cada segundo pesaba como una eternidad, y mientras la noche profundizaba su manto, la figura encapuchada se detuvo un instante, observando con ojos que no mostraban piedad ni alianza, antes de desvanecerse entre los árboles secos que custodiaban el campamento. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Aruk, quien apretó los puños, consciente de que la paz era un espejismo fugaz y que el verdadero desafío apenas comenzaba. La traición interna, esa sombra que podía devorarlo todo desde adentro, amenazaba con quebrar el débil hilo que mantenía unido su mundo. El viento susurraba entre las ramas, llevando consigo un presagio oscuro. En el silencio que volvió a caer, pesado y denso, la forastera mantuvo su mirada fija, y aunque sus labios permanecían sellados, su alma gritaba en el eco callado de la noche. La frontera despiadada y cruel parecía respirar con rencor, y el campamento apuraba el último aliento antes de la tormenta que se avecinaba. La traición había plantado su semilla bajo la luna fría, y el destino de todos pendía en un hilo tan delgado como el susurro del anochecer. El próximo amanecer no traería promesas, sino preguntas, y el peso implacable de una conspiración oculta. La llegada de la patrulla de colonos fue un rumor creciente, una sombra que se cernía pesada sobre el ya frágil campamento. El crepitar de las nuevas hogueras no ocultaba el eco de cascos, que rompían el silencio con una insistencia cada vez más amenazante. Los guerreros tensos afilaron la mirada y empuñaron sus armas con manos endurecidas por tiempos de lucha infinita. Ante esta amenaza tangible, la forastera permaneció inmóvil, sus ojos oscuros fijos en el horizonte, mientras su rostro, sereno y firme, parecía invocar en silencio la fuerza que nadaba en sus entrañas. No fue necesario un grito de guerra. Su presencia, contenida y poderosa, traspasó el espacio entre los presentes como un llamado urgente a la unidad. Aruk, con la expresión marcada por años de batallas y pérdidas, reunió a la escasa tropa, sus palabras un eco grave entre la polvareda que levantaban los pies de los caballos que se acercaban. No somos muchos, pero nuestra voluntad es un fuego que no se extingue fácil. Su mirada se posó en la mujer de mirada acerada, quien silenciosa aceptó por fin su lugar en aquella alianza taciturna. Los preparativos fueron veloces y precisos, dibujos de movimiento en un tablero donde la vida pendía de la siguiente decisión. Las flechas fueron tensadas, las armas alistadas, pero fue el silencio de la forastera lo que más retumbaba entre ellos. Ese silencio implacable, portador de más significado que cualquier palabra, se convirtió en un lenguaje propio durante la desesperada espera. El campamento, reducido a sus últimos vestigios de esperanza, se transformó en un campo de tensiones. La muerte del guerrero herido golpeó el alma colectiva como una campana que tañía el fin de una era. Su cuerpo, envuelto en sueño eterno,
se convirtió en un símbolo sombrío, un estandarte silencioso que anunciaba que la paz había dejado paso a la inevitable guerra. Los ojos de Aruk se nublaron por el dolor, pero se endurecieron con la resolución. No hubo espacio para el lamento. Había que luchar, defender lo que quedaba con uñas y corazón abierto. La mujer de mirada acerada, con una expresión imperturbable, aún así se permitió una leve mirada hacia la forastera, un reconocimiento quizás, o un desafío que no necesitaba palabras para consumarse. El choque fue inminente. Las flechas silbaron cortando el aire seco. El estampido de los disparos se mezcló con los gritos y el choque brutal de cuerpos entregados a un destino cruel y sin perdón. En medio del caos, la forastera se movía con la fluidez letal de quien conoce el valor del silencio. Sus actos, sus miradas, esos gestos medidos eran más contundentes que disparos o gritos de mando. Pese a toda su resistencia, el campamento sintió que la marea se tornaba más grande y oscura. En el fragor de la batalla, la pérdida se hizo presente. Un grito sofocado en el pecho de aquellos que aún resistían. La muerte del guerrero herido no solo apagó un aliento más, sino que infundió a los suyos una mezcla amarga de furia y desesperación. Un recordatorio cruel de la sangre que ya había sido derramada en nombre de esta tierra. Cuando la última flecha fue lanzada y el humo comenzó a disiparse, Aruk salió del combate con la mirada fija en un detalle que heló su sangre. A lo lejos, entre la oscuridad creciente, divisó la silueta encapuchada que había sido vista merodeando el campamento. No era un vecino ni un forastero común. Su porte y la manera en que se movía hablaban de un propósito oscuro y una lealtad venenosa. El corazón de Aruk se tensó. Reconoció en esa sombra a un miembro de un grupo de colonos extremistas, hombres de crueldad sin nombre, cuyo único objetivo era acabar con todo lo que representaban. Una amenaza más poderosa y despiadada que cualquier enfrentamiento previo, siempre al acecho, implacable. Corría el silencio tras la tormenta que se avecinaba, y en él la convicción se hizo nítida y punzante. La guerra que creían inevitable se convertía ahora en una pesadilla real y cercana. Aruk, con los puños apretados y la mirada cargada de fuego contenido, pronunció en voz baja para sí mismo: no solo luchamos para sobrevivir, luchamos para que esto no se acabe aquí, pero con esa sombra, nuestro enemigo es más oscuro que nunca. El campamento se debatía entre el silencio y el rumor inminente de la guerra que le rondaba como un ave de presa. Los heridos podían oír el constante latir de la distancia que se encogía con el viento caliente del atardecer, mientras la forastera se incorporaba con la calma imperturbable que sólo la experiencia otorga. Había dejado sus manos temblorosas recorrer cada herida dolorosa del guerrero caído, y ahora, con un gesto medido, tomó la palabra que solía reservar solo para su esencia callada. Hay mucho más en juego que el presente que sufrimos, dijo con voz baja, casi un murmullo. Sus ojos, llenos de un tormento contenido, se clavaron en Aruk, buscando en él más que comprensión. Buscaba un puente. Aruk permaneció en silencio. Las cicatrices que marcaban su rostro no eran sólo de batalla, sino de pérdida intangible. Y aquel vínculo que ambos compartían, sellado en un pasado que sólo ellos comprendían, pendía del hilo invisible de una promesa enterrada profunda en sus almas. Hace años, cuando las fronteras no eran sólo líneas en la tierra, sino voces que clamaban por justicia, juramos proteger algo que ni el fuego ni la sangre podrían destruir,
continuó la forastera, sus palabras atravesando el aire seco como si despertaran los ecos de una leyenda antigua, un secreto todavía vivo que podría cambiar la forma en que nos vemos, tú y yo, y todo lo que hemos perdido. Un estremecimiento pasó entre los guerreros que la rodeaban, pero antes de que alguien pudiera responder, una figura emergió de las sombras, la mujer de mirada acerada. Su presencia heló el aire, y aunque sus pasos fueron silenciosos, la intención que llevaba esculpía temor en la piel de todos. «No estoy aquí para jugar a ser amiga ni enemiga», dijo, su voz afilada como un cuchillo que corta el aire con precisión. «Puedo ofrecer ayuda, y no es poco en estos días, pero mi precio es conocer esos secretos que guardas, forastera. Porque en esta frontera, las piezas siempre se mueven en función de lo que sabemos y callamos». La tensión se volvió palpable, enroscándose como una serpiente venenosa entre los allí presentes. Aruk frunció el ceño, su mirada buscando algún asidero en la expresión impasible de aquella mujer. Una amenaza, envuelta en promesas falsas. La forastera sostuvo su postura firme, el peso de la decisión aplastando su pecho, consciente de que el silencio que siempre había sostenido podía ser tanto su refugio como su condena. Antes de que el campamento pudiera digerir aquella oferta ni responder, el viento trajo un susurro de movimiento al borde del refugio. Entre las sombras, una figura encapuchada danzaba con la oscuridad, sus pasos medidos y su presencia un presagio ominoso. Los ojos nativos se clavaron en aquella sombra silenciosa, y un escalofrío recorrió la columna vertebral de los guerreros. El miedo y la sospecha se propagaron como fuego seco. Nadie pronunció palabra, pero el abismo del silencio lo dijo todo. La traición rondaba tan cerca que podía tocarse. La forastera no desvió la mirada. Sabía que aquel gesto era más peligroso que cualquier ataque exterior y que el verdadero enemigo podría estar acechando desde dentro, en las grietas del campamento. Aruk, apretando los puños con fuerza, se dirigió al fuego moribundo y encendió una llama que se alzó contra la noche, como un símbolo de resistencia frágil pero no quebrada. En sus ojos ardía una promesa. Enfrentarían cualquier sombra, externa o interna, con la fuerza de quien no tiene más que su honor y su voluntad como escudos. La figura encapuchada se movió con un silencio que bordaba en susurro, deslizándose entre tiendas y restos dispersos, como un espectro que busca vida para arrebatar. Los murmullos crecían en la penumbra, ecos suaves de guardias y sospechas, pero ninguno se atrevía a romper la quietud mortal de la espera. Por un instante, la forastera y la mujer de mirada acerada se encontraron sin palabras, sus ojos expresando todo lo que esa noche callaba: desconfianza, dolor y la inminente fractura que se avecinaba. La tensión que había crecido durante días, silenciosa y contenida, explotaba en esa complicidad ambivalente, cargada de amenazas veladas. El campamento entero contuvo la respiración. ¿Quién había abierto la puerta al veneno? ¿Quién permitía que la traición se sembrara en el suelo que juraron proteger? Preguntas sin respuestas claras, sombrías como la noche misma. La encapuchada se detuvo un instante, mirando con ojos que carecían de compasión o duda. Luego, como vapor, desapareció entre los árboles secos que abrazaban la frontera, dejando tras de sí una estela de miedo y presagio. Aruk sintió el peso de ese momento. Su mirada se endureció, y su corazón, inevitablemente,
se llenó de una determinación que no conocía el descanso. La traición, ese fantasma silencioso, ya había plantado sus raíces, y aunque quisiera proteger a su pueblo y el secreto compartido con la forastera, sabía que el verdadero combate apenas iniciaba. El viento volvió a susurrar entre las ramas con un tono sombrío y profundo, como un lamento antiguo que atraviesa los tiempos. La forastera, con el rostro apenas iluminado por la última llama del campamento, permaneció inmóvil, sus labios sellados, pero su alma ardiente. La frontera era una herida viva, y bajo la luna implacable, el destino de todos pendía de un hilo tan frágil como el silencio que alguna vez la salvó. En la sombra que se alejaba, la amenaza de aquella emboscada crecía, implacable. Un enemigo extremista preparaba una emboscada para capturar a la forastera y usarla como moneda de cambio o chantaje. La urgencia era un latido constante que bombeaba en el silencio opresivo del campamento. Junto a Aruk, un puñado de guerreros preparaba la partida bajo la sombra menguante de la noche, consciente de que cada segundo perdido pesaba como una losa en el destino que se tejía. La forastera permanecía en pie, sus ojos oscuros navegando entre la incertidumbre y la resolución, mientras ambos se preparaban para dejar atrás temporalmente el refugio desgarrado y asegurar la ruta hacia el lugar sagrado, una última esperanza contra la avalancha que se acercaba. Aruk apretó la empuñadura de su cuchillo con determinación, sintiendo en su pecho el peso de quien carga no solo la propia vida, sino la de todo un pueblo. «No iremos todos», sentenció con voz firme. «Solo los que pueden moverse rápido y con sigilo, para proteger a la forastera y que su silencio no sea la última voz olvidada». El grupo tomó forma entre susurradas instrucciones y miradas cargadas de significado. Kamai y otros jóvenes guerreros, endurecidos por la guerra, pero aún con la llama de la esperanza viva, se alinearon en torno a Aruk y la forastera. Cada uno llevaba el eco de pérdidas recientes y la voluntad de que aquella marcha no fuese en vano. Mientras avanzaban hacia la salida del campamento, la mujer de mirada acerada emergió de entre las sombras como una sombra más pura y afilada que el filo de un cuchillo. Su presencia era una advertencia muda, un viento frío que cortaba la esperanza con la misma agudeza que el filo de su mirada. Sin cruzar palabra, su gesto desafiante se encontró con la calma firme de la forastera. El aire entre ellas se tensó como el arco a punto de soltar la flecha. Aruk sintió la corriente de tensión que crecía, y sin poder evitarlo, lanzó una mirada rápida, preguntándose qué juego ocultaba aquella mujer. La forastera, sin apartar la vista, resistió ese pulso silencioso, sabiendo que cualquier fisura podría destruir la precaria alianza que habían tejido con esfuerzo. Mientras el grupo se adentraba en el terreno abrupto que bordeaba el campamento, los pasos eran firmes, pero medidos. El paisaje se desplegaba hostil, árboles retorcidos por el viento que parecía aullar lamentos antiguos, el suelo seco y quebrado por años de sequía, y un silencio pesado que parecía contener secretos y amenazas a partes iguales. Aruk mantenía la mirada al frente, atento a cada sonido que el crepúsculo arrojaba en su camino. La parcela hacia el lugar sagrado era peligrosa, con recovecos ideales para emboscadas y acechos. Sabía que el enemigo acechaba, no solo en las distancias, sino entre ellos mismos. Susurro casi inaudible, trazando un mapa mental de plantas y formaciones naturales. «Aquí estaba el río», dijo, señalando con una mano temblorosa hacia un lecho seco que parecía haber sido una vez un brazo serpenteante de agua. Si la sequía no lo ha matado,
Un manantial cercado allí podría salvarnos. Debe haber guardianes entre esas rocas, advirtió Aruk, apretando los dientes, el sonido de su voz un bajo trueno contra la quietud. Pero es nuestro único camino. Los guerreros se dispersaron ligeramente para cubrir diferentes ángulos, tensando cada músculo y estimulando cada sentido. La sombra de la amenaza no era solo la patrulla ni los colonos extremistas, era la posibilidad de que la traición surgiera de los suyos, una idea que mordía en la confianza, recién ganada. Entre ellos, el intercambio silencioso de miradas hablaba de dudas y certezas, miedo y determinación. Kamai, pese a su juventud, lucía una expresión de decidido valor, casi como si quisiera trascender sus propias dudas con la fuerza del compromiso. De repente, un susurro helado rompió la quietud. La mujer de mirada acerada avanzó y enfrentó a la forastera. Sus palabras cortantes como cuchillas invisibles. «No estás tan limpia como finges», dijo apenas, con un gesto que parecía invitar a un duelo de secretos. «Tu pasado te persigue, y cuando la verdad salga a la luz, ese débil hilo que une a todos se romperá». La forastera endureció el rostro, pero su mano rozó apenas una pequeña bolsa de cuero atada a su cintura. Un símbolo mudo de sombras que prefería guardar en silencio aún. «Más vale que estemos preparadas para eso», respondió con voz firme, «porque el enemigo no solo viene desde afuera». La tensión entre ellas era un alambre de acero. La noche parecía sostener el aliento, como si el mismo tiempo reconociera que el equilibrio pendía de un hilo fino entre la lealtad y la traición. Pero antes de que el enfrentamiento pudiera romperse en palabras mayores, un ruido inconfundible les obligó a detenerse. Un gruñido bajo y raro, casi bestial, surgió en la lejanía. Aruk giró la cabeza con rapidez, percibiendo un movimiento fugaz entre los arbustos. El grupo se congeló, cada uno con el instinto henchido por el peligro. Y entonces, lo peor ocurrió. Un grito ahogado emergió de entre las sombras. Uno de sus aliados, uno en quien habían confiado, bajó la mirada y clavó un cuchillo en el costado de Kamai. El joven apenas tuvo tiempo de un gesto de sorpresa antes de caer al suelo. La traición había prendido su daga en el corazón de la frágil alianza. Aruk gritó con furia contenida, mientras la figura del traidor retrocedía, encapuchada y oscura, fundiéndose con la noche apenas levantaron las alertas. La mujer de mirada acerada soltó un sutil suspiro, la expresión dura como piedra. La forastera, con los labios apretados y el rostro iluminado por la ira contenida, alzó una mano y señaló hacia el camino de escape. «No hay tiempo que perder. Esto ha cambiado todo». El silencio que siguió fue pesado, como un presagio latente mientras el campamento y sus secretos quedaban a la deriva, y la sombra de la traición se extendía con paso firme. El destino de todos pendía de un hilo, y un aliado se había vuelto enemigo. La atmósfera estaba tensa, cargada de una mezcla de fatiga y vigilancia que impregnaba cada rincón del campamento al borde del colapso. Aruk, con el rostro marcado por la dureza de las jornadas y la mirada que transitaba entre la desconfianza y la esperanza, reunía a los guerreros restantes con gestos firmes. Frente a ellos la forastera permanecía erguida, su silencio tan elocuente como una palabra jamás pronunciada, y su presencia una promesa de fuerza calmada. Los preparativos para la confrontación decisiva con el líder colono y sus extremistas no admitían demora. Era necesario actuar con la precisión de un pulso interminable que latía entre la urgencia y el temor.
donde cada segundo podía inclinar la balanza entre la supervivencia y la extinción. Aruk delineó una estrategia con trazos secos, eligiendo quiénes podrían moverse con rapidez y sigilo, mientras la forastera escuchaba atenta, consciente de que esa noche su habitual mutismo se rompería para marcar un camino hacia la esperanza. Al aire le faltaba humedad, y un viento frío deslizaba hojas secas por el suelo árido, tejiendo un manto de presagios en torno a ellos. La noche parecía querer engullir al campamento con su manto oscuro, pero ellos no podían ceder ante la sombra. Cada palabra no dicha, cada mirada cargada de significado, cimentaban una alianza tan frágil como vital. Aruk designó a Kamai y a otros jóvenes guerreros para escoltar a la forastera, confiando en sus pasos rápidos y en la fuerza indómita de quienes todavía creían en algo más grande que la guerra. La tensión crecía entre ellos mientras avanzaban fuera del refugio improvisado, adentrándose en el terreno pedregoso que protegía el lugar sagrado. Los árboles retorcidos se alzaban como centinelas silenciosos, sus ramas susurrando historias de tiempos olvidados y batallas no contadas. Una luz plateada se filtraba por entre las hojas, iluminando los senderos secos y las huellas que el tiempo parecía querer borrar. Allí la tierra mostraba las cicatrices de sequías y heridas más profundas. La forastera por fin rompió el silencio con una voz baja, casi un suspiro. Aquí hubo un río. Solía serpentear entre estas rocas. Si aún queda algún manantial cercano, ahí puede estar nuestra salvación. Aruk alzó la mirada hacia el lecho seco señalado, la boca apretada. El agua es vida, y también es trampa. Los guardianes pueden ocultarse entre estas sombras. Su advertencia era una sombra más dentro de aquella noche estrellas ausentes. Los pasos se hicieron más cuidadosos, cada movimiento un tanteo entre la esperanza y el peligro. Sus sentidos alertas como águilas, buscaban el más pequeño gesto fuera de lugar. Los susurros del viento se confundían con los latidos acelerados del corazón. El terreno se convertía en un tablero de juego, donde cada pieza era vital. Fue durante ese avance cuando la mujer de mirada acerada apareció como una sombra cortante, su sola presencia, un desafío silencioso. Sin cruzar palabra, sus ojos clavaron una advertencia directa en la forastera. Tu historia no está limpia, el pasado te persigue, y cuando emerja la verdad, esa débil alianza que sostienen se despedazará. El aire se convirtió en una cuerda tensa, a punto de romperse. La forastera sostuvo su postura firme, aunque sus dedos rozaron una pequeña bolsa de cuero atada a su cintura, un símbolo mudo de secretos que prefería guardar. «Vamos preparadas para eso», respondió con firmeza, «porque la verdadera amenaza no solo viene de fuera». Antes de que cualquier otra palabra pudiera pronunciarse, un gruñido extraño e inesperado cortó la quietud. Aruk giró con rapidez y percibió un movimiento fugaz entre los arbustos. El grupo se congeló, cada uno conteniendo un aliento que parecía ser el último antes de la tormenta. Un grito ahogado rompió la calma. Uno de sus aliados, de confianza, bajó la vista con horror y clavó una daga en el costado de Kamai. El joven apenas tuvo tiempo para un gesto de sorpresa, antes de desplomarse como hoja seca. La traición, feroz e implacable, había penetrado sus filas. Aruk rugió con furia contenida mientras el traidor se perdía entre las sombras, encapuchado y oscuro, fundiéndose con la noche que le permitía la huida. La mujer de mirada acerada exhaló un suspiro frío, su expresión imperturbable como piedra. La forastera, con la mandíbula tensa y el rostro iluminado por una ira contenida, alzó la mano y señaló la dirección de la fuga.
No hay tiempo para lamentaciones. Esto ha cambiado todo. El silencio posterior fue pesado, como un presagio oscuro que caía sobre ellos mientras la traición extendía sus garras y los dejaba a merced de un enemigo interior. El destino del campamento pendía ahora de un hilo más delgado que el más sutil de los susurros, y mientras la noche se cerraba espesa, la sombra de la traición crecía con paso firme, transformando la esperanza en un eco lejano y el silente compromiso en una amenaza que resonaba sin retorno. La batalla había terminado, pero el eco de las huellas y los susurros permanecía, suspendido en el aire tibio del amanecer. Aruk, con la respiración aún entrecortada por el combate, miró hacia donde el líder colono yacía vencido, no solo por la fuerza, sino por la convicción que había brotado de su propio pasado compartido. No había habido gritos triunfales ni arrogancia, solo un reconocimiento silencioso del precio pagado por la guerra. El enemigo más implacable, la sombra que había presentado la amenaza más cruel para su gente, había sido desarmado no por la espada, sino por la voz contenida y la verdad de Aruk. En ese encuentro cargado de significado, había revelado heridas que todos guardaban, pérdidas, traiciones y miedos, fundiendo un puente inesperado entre las líneas que parecían infranqueables. La atmósfera, sin embargo, nunca se entregó a la calma inmediata. La mujer de mirada acerada, siempre un enigma, desapareció sin dejar rastro, como una sombra que reaparece en los ecos del viento. Su partida dejó un halo de preguntas suspendidas, símbolos de las muchas historias sin cerrar que cruzaban ese territorio áspero. Nadie se sorprendió. Su papel era el de la guardiana de secretos más profundos, y su silencio final una advertencia para los que quedan. En el campamento apache, la luz del sol comenzó a filtrarse entre las copas de los árboles secos, extendiendo sus dedos dorados sobre la tierra fatigada y los rostros marcados por la lucha. Los sobrevivientes se movían en un ritmo lento pero decidido, reconstruyendo no solo el refugio físico, sino la esperanza que durante tanto tiempo les había sido negada. La forastera caminó entre ellos con pasos firmes, ya no una presencia apartada, sino una parte aceptada de ese nuevo día. En sus ojos oscuros, el reflejo del horizonte incierto llevaba la promesa del cambio que su silencio había provocado. No necesitó palabras para mostrar que su sacrificio, aquella renuncia velada, había sido el hilo que tejió juntos a dos mundos cansados. Aruk la observó en respeto profundo, no como una salvadora externa, sino como un alma que había atravesado el mismo fuego y había elegido la paz frente al odio. Su mutismo, que había sido su escudo durante tanto tiempo, se convirtió ahora en un testimonio potente de resistencia y sacrificio. En el silencio entre ellos había nacido un entendimiento que nadie necesitaría traducir. En las jornadas que siguieron al enfrentamiento, los colonos menos hostiles comenzaron a asentarse en las cercanías, marcando con cuidado una nueva relación que, aunque frágil, abrió la puerta a la convivencia. Las risas no eran frecuentes y las heridas no se cerraban con rapidez, pero hubo gestos, intercambios humildes, miradas sin rechazo y el lento aprendizaje de que, aún en la frontera más dura, el respeto mutuo podría echar raíces. En un lugar apartado, entre rocas talladas por el viento y el paso del tiempo, se reveló el ritual ancestral que el antiguo mapa había señalado. Allí, bajo la sombra de un árbol sagrado, Aruk y la forastera depositaron símbolos de su alianza, un trozo de madera tallada, un tejido bordado, con hilos de esperanza y el silencio compartido que ningún enemigo podía romper.
el campamento revivió alrededor de ese nuevo altar, y uno a uno, sus integrantes renovaron sus juramentos. No era solo la lucha contra un enemigo externo, era la batalla contra los fantasmas del rencor y la desconfianza. El renacer de ese nuevo orden fue lento, pero fue verdadero. Antes de que el sol se ocultara, la forastera se dirigió hacia la colina que marcaba el límite de aquel territorio. Desde allí contempló el horizonte, donde el cielo se desvanecía en tonos que prometían otras jornadas, otros caminos. Su silueta parecía fundirse con las sombras crepusculares, un emblema vivo de la transformación que había dado comienzo. No hubo palabras, ni promesas efímeras, solo el peso noble de un silencio que había cambiado el destino. Su presencia era ahora un faro para los que no buscaban la venganza, sino la reconciliación. Y mientras el viento jugaba con su capa, llevando su recuerdo más allá de las fronteras, quedaba claro que, en esa tierra áspera y cruel, la humanidad había encontrado una chispa capaz de iluminar incluso las noches más oscuras. Así concluyó la saga, un testimonio donde la fuerza se midió no por balas o puños, sino por el poder de entender y perdonar, de entregar el propio silencio para que otros pudieran hablar de esperanza. La forastera, arrodillada ante el cuerpo apache, volvió a levantarse para siempre. Su silencio, ahora voz, era la promesa de un nuevo amanecer.